Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices en el programa Letras con Alas. Y como Letras con Alas tiene presentadora propia, vamos a reconocer dónde está. Lady To, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola cómplices, buenas tardes. Buenas tardes, pues bien como cada jueves desde Letras con Alas os traigo temas de interés cultural. Esta tarde contamos con la presencia de María Balbo. María nació en Alcantarilla, Murcia, y actualmente vive en Molina de Segura. Es autora del cuento Lo que puede llegar a ser, publicado en 2012. Es psicóloga, formada en terapia gestal y psicoterapia integrativa. También hace cuentoterapia. Utiliza cuentos para ello. De todo esto nos hablará esta tarde. Hola María, bienvenida a tu programa. Hola. Hola, buenas tardes. Voy a empezar haciendo lo que mejor sé hacer, contar. ¿De acuerdo? De acuerdo, te escuchamos. Érase que se era esta historia que os voy a contar, lo que puede llegar a ser. Hay veces que las cosas no pueden ser, y lo que no puede ser, no puede ser. Como aquel día que íbamos al circo, toda la semana esperando, y cuando ya estábamos allí, se suspendió la función porque los payasos tenían gripe. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. O como aquel día que íbamos de excursión con el colegio, pero empezó a llover tanto, que no pudimos ni salir de clase. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. O como aquella tarde que mamá y papá nos iban a llevar a pasear en bici, pero estaban ocupados. Y nos tuvimos que quedar en casa con la abuela. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. O como aquella mañana que desperté enferma y era mi cumpleaños y no pude ni levantarme de la cama. Y es que lo que no puede ser, no puede ser. Pero puede llegar a ser divertido, como aquella tarde que entre todos los niños creamos nuestro propio circo. O puede llegar a ser asombroso, como aquel día que llovía, pero todo el colegio se convirtió en una gran excursión. O puede llegar a ser dulce, como aquella tarde con la abuela que nos enseñó a hacer galletas de chocolate. O puede llegar a ser inolvidable, como aquel cumpleaños que toda mi habitación se convirtió en una fiesta. Y es que lo que no puede ser, no puede ser, pero puede llegar a ser. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué bonito. Gracias. Bueno, María, pues si quieres contarnos la historia de tu libro, de tu cuento, si te fue fácil editarlo, cómo está el mundito de los cuentos y todo eso, que creo que está un poquito ahí. Cuéntanos todo lo que quieras. Vale, primero voy a hacer una aclaración, que ahora mismo vivo en San Pedro del Pinatar, vivo ya unos cuantos años aquí, y que como estoy encantada de vivir por esta zona, vivía en Molina y me vine para acá. Y cuando cogí tu currículum estaba así. Sí, claro, ahora cuando tú lo he escuchado me he acordado que no está cambiado. Bueno, pues nada, pues este cuento, bueno, a mí se me ocurrió la idea y, bueno, como muchos que se me ocurren, y lo tenía escrito, incluso con dibujos que había hecho yo, porque realmente es un cuento ilustrado, con el típico de niños, con imágenes muy grandes. Y bueno, fíjate, la primera edición que se hizo fue una autoedición distinta para la asociación de un amigo que tenía una asociación en un pueblo de Madagascar para recaudar fondos para una escuela, y vendimos 700 ejemplares que lo autopublicamos nosotros. ¿Qué pasó? Que todavía la gente me seguía pidiendo, mucha gente que conocía, que me habían comprado, lo habían regalado y querían más para regalarlo, o lo habían visto y querían comprarlo, pero claro, eso fue pues unos fondos que tenían y que ya no lo iban a volver a hacer. Entonces me presentaron precisamente allí en Molina a
al Fernando, que es el que lleva la editorial Alfaqueque, que es de Cieza, no sé si lo conocéis, y bueno, pues entonces él estaba interesado y lo editó él. Hicieron 1000 ejemplares y hace ya más de un año que está también agotado. Estábamos justo trabajando en la segunda edición ahora, justo antes de que empezara la cuarentena, estábamos ya ultimando algunos cambios que íbamos a hacer. Bueno, realmente íbamos a añadir una cosa y tal, y se ha quedado ahora mismo pues como todo, ¿no? Se ha quedado parado. Aún así, pues tengo mucha gente que me pregunta, sé que tengo conocimiento de que lo usan mucho en clase las maestras y bueno, y en más sitios, ¿no? Terapia. Y bueno, la pregunta que me ha hecho, que cómo surgió, pues eso, ¿no? ¿Te fue fácil en su editación o tuviste problemas? ¿El qué? ¿Si fue fácil el qué? No. Bueno, no sé, yo la verdad es que no sé cómo será el mundo editorial ya más en novela y todo eso, no sé cómo estará de fácil, que yo creo que tampoco mucho, pero el álbum ilustrado, el cuento ilustrado es muy difícil porque es muy costoso, porque es a todo color, son realmente el texto, si os viene a la cabeza alguno que hayáis leído, pues los textos son muy poquitos, muy resumidos y casi todo es imagen, entonces suele ser muy caro, van con tapa dura. De hecho, muchas veces la gente dice, madre mía, es que los cuentos son carísimos, y es verdad, pero es que son muy caros también a la hora de hacerlos, ¿no? Entonces es difícil que haya editoriales que se arriesguen sin conocerte, sin tienes que tener ya unos cuantos publicados. Esto es como muchas cosas a nivel laboral. Tienes que tener un buen currículum para que te quieran editar grandes editoriales, ¿no? Yo tuve la suerte de que Fernando apuesta mucho por autores murcianos y le gustó mi cuento, y aparte él es maestro también, entonces bueno, congeniamos ahí muy bien y él se animó, pero es muy difícil, a mí me parece que es bastante difícil. ¿La ilustración te fue más fácil o también fue complicado? Bueno, la ilustración de este lo hizo Ariel Medellín, que es un amigo, y yo tenía unos bocetos hechos con mis dibujos y bueno, pues lo decidimos así, que hiciera la ilustración. Es difícil también, a ver, yo ahora ya me estoy animando a dibujar porque siempre me ha gustado también dibujar, y en ese momento como que parece que no me atrevía a tanta cosa, ¿no? No lo veía, ¿no? Pero últimamente pues también he hecho algún curso de ilustración y parece que me apetece también que mis cuentos tengan mis dibujos. También porque mucha gente que me conoce me anima, dicen que les gustan mis dibujos y yo digo, bueno, pues vamos para adelante, ¿no? Y tengo ya ahora varios que sí, que ya los tengo con dibujos míos. ¿Hiciste también ilustración para otro escritor también? Sí, bueno, sí, tengo un amigo que escribe poesía. Bueno, él no se quiere llamar escritor porque dice que simplemente escribe porque le gusta, como hacemos muchos, ¿no? Sí. Y es verdad que congeniamos también muy bien, entonces a él le gustan mucho mis dibujos y él a veces me manda poemas y yo pues de ahí pues el dibujo que me venga pues lo elaboro y se lo mando, y la verdad es que siempre le estoy muy agradecida porque me obliga a esa parte del dibujo, ¿no? Que te digo que ahí me siento más insegura porque llevo escribiendo desde que tengo uso de razón, escribiendo cuentos y relatos y todo, pero el dibujo siempre lo he hecho como un hobby, nunca lo había visto como algo así, ¿no? Como para crear un libro, por ejemplo, o una ilustración. Entonces, pues por ejemplo, para este amigo sí que le hago de vez en cuando alguna ilustración. Dibujar es que es complicado, ¿eh? Yo el dibujo, pero patatero, yo no podría ilustrar nada. Bueno, al final, yo lo que he aprendido es que al final se trata de que lo que haga no sea tanto, no tiene que ser perfecto, ni tiene que ser semejante a la realidad, es que el dibujo llegue, ¿no? Que sea, y a veces con los libros infantiles me asombro mucho porque a veces veo ilustradores que hacen unos dibujos que dices, tu madre mía, si es un círculo y dos palos y ha hecho una persona y con qué poco, ¿no? A veces es más
el saber utilizar los recursos, los que tenemos, más que dibujar perfectamente. Es ponernos, ¿sabes? Pasa que con el dibujo parece que tenemos mucho más miedo que con la escritura. También tenemos que pensar que van dirigidos a los niños, y los niños un garabato lo entienden perfectamente. Mira, precisamente es eso lo que a mí me gusta. El cuento infantil, cuanto más sencillo es el dibujo, más le llega a la mente del niño, ¿no? Últimamente es verdad que hay muchos cuentos que a veces tienen yo lo veo, ¿no? En las librerías las historias me gustan mucho y los dibujos son muy enrevesados para la mente infantil, y además lo sé porque lo veo cuando lo cuento a niños, ¿no? Que los dibujos no les llegan igual. Sin embargo, lo mejor de esto es que si algo le llega a un niño pequeño, a un adulto también le va a llegar, pero al revés no. ¿Entiendes? Si hay algo que solo le llega al adulto, si va dirigido al adulto, al niño no le va a llegar, pero si va dirigido a un niño, a un adulto le va a llegar, porque todos llevamos ese niño interior, todos llevamos nuestra parte esa mágica y nuestra parte. Entonces, a mí lo que me gusta de un buen cuento ilustrado es que cuanto más sencillo sea el dibujo, nos va a llegar a todos. Y lo he comprobado con niños y con adultos, porque he contado cuentos a adultos y a veces algunos que son súper básicos, súper sencillos y llegan también. Estoy contigo de acuerdo, sí. Lo sencillo es lo que mejor nos llega y nos complicamos el cerebro, por lo menos los niños no tienen ahí que trabajar para pensar a ver qué es eso. Bueno, claro. Pues quiero que nos expliques un poquito qué es esa terapia que utilizas tú con tus cuentos, llamada cuentoterapia. Sí, claro. Bueno, pues la cuentoterapia, definido en una frase, es el arte de sanar a través de los cuentos. Es la creó Lorenzo Antonio Hernández Pallarés, que es un psicólogo aquí de Murcia. Y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que en Murcia luego no conocemos muy bien lo que tenemos, y él ha creado una herramienta muy potente. Los cuentos se han utilizado toda la vida, en todas las tradiciones, en todas las culturas, como un método de enseñanza. Eso lo sabemos, ¿no? Porque sabemos que están los cuentos sufí, los cuentos del Tao. Hay muchos cuentos de siempre, los cuentos tradicionales que contaban las abuelas. ¿Qué hizo Lorenzo? Pues Lorenzo cogió y como diría, y condensó todo eso en una terapia. Como le dio una forma para que podamos utilizarla como herramienta. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es que los cuentos, claro, a partir de que ya los utilizamos como terapéuticos, lo principal es saber qué cuentos son los que son terapéuticos, qué cuentos son los que tenemos que utilizar. La escritura por sí ya es terapéutica, ¿no? Para el que escribe y muchas veces para el que lee. A lo mejor escribe simplemente algo para ti y te lo lee alguien y sabe y le llega. Lo que pasa es que de esta manera ya nosotros, cuando formándonos con él, hemos aprendido a qué tipos de cuentos nos pueden servir para determinada situación. De hecho, ahora mismo, pues supongo que habréis visto con esto, pues con todo el confinamiento, la cuarentena, que están circulando muchísima gente que está contando cuentos en internet para los niños, que luego lo vemos los adultos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Luego los adultos, los papás, las mamás están con el niño y ven el cuento y dicen, madre mía, pues este me ha tocado a mí también, ¿no? Entonces es un poco eso, el saber cómo utilizar el cuento en nuestro beneficio, aunque a veces simplemente por intuición, ¿no? Siempre se han contado cuentos. Siempre cuando éramos pequeños le pedíamos a algún adulto que nos contara cuentos y no sabemos por qué, pero nos gustaban, ¿no? Y bueno, va un poco por ahí. Entonces, por eso comentaba que los cuentos, por ejemplo, los ilustrados, que son los que yo escribo, yo los utilizo en terapia, por ejemplo, tanto con niños como con adultos. De ahí la cuentoterapia. Yo hago terapia a lo mejor de grupo de adultos, y a mí me ha pasado en muchos grupos que llego y lo primero que hago es contar un cuento. Y la gente se queda, me miran, muchas veces me ha pasado, casi siempre, me miran y me dicen, pero nos va a contar un cuento, y de primera hay un rechazo de decir, pero ¿se cree que somos niños o qué tontería esta?
en cuanto termino el cuento, ya ha cambiado todo, porque un cuento nos cambia el estado, nos cambia de un estado que a lo mejor estás así un poco alerta y te cambia el estado, te toca la emoción, te toca algo, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasa? Que luego tengo más sesiones de grupo con esas personas y ya como no lleve un cuento, vamos, me echan a los leones. ¿No has traído cuento hoy? Oye, el cuento del otro día, luego yo como con mis palabras se lo conté a mi hija y mi hija no sé qué, ¿sabes? Y así es súper bonito ver cómo el cuento va calando. Claro, ¿qué pasa? Que yo al tener la herramienta de la cuentoterapia, pues yo digo, si llevo un grupo de mujeres, pues no les voy a llevar cualquier cuento, les voy a llevar un cuento que sé que en ese momento les va a servir y les va a ayudar. Igual que cuando trabajo con niños. Y entonces, ¿realmente el cuento para qué lo utilizas? ¿Para relajarles? ¿O sobre ese cuento que ellos expresen su inquietud que tengan dentro, a través del cuento se sientan identificados, o verdaderamente cómo es esa terapia? Pues mira, la verdad es que al final es una herramienta de cada uno, porque luego yo también doy talleres para formar gente y tenemos unos alumnos, cada uno de una profesión. Todavía siguen saliendo alumnos que lo utilizan de una manera o de otra. Entonces, como relajante también. Como relajante, por ejemplo, pues conozco muchas que se han formado con nosotros que son profesoras de yoga y lo utilizan en el momento de la relajación, cuentan el cuento. Yo por ejemplo, en terapia individual, por ponerte un ejemplo, yo estoy en terapia con una persona y a veces en el momento me está contando algo y me viene un cuento, me acuerdo de un cuento. Claro, para eso tienes que tener haber leído muchos cuentos, haber manejado mucho, porque entonces mi mente dice, ay, este cuento le viene ideal, y a veces ese cuento me ayuda a entrar en algún sitio de la persona que por la simple conversación no llega, porque entras desde la metáfora, desde la seguridad de la distancia, de que es a otro al que le pasa, ¿no? Es un cuento pues como el que he contado, ¿no? Son esos niños que les pasó que iban al circo y se suspendió la función porque los payasos tenían gripe. ¿Y qué ha pasado todos estos días durante la cuarentena? ¿Cuántas funciones han suspendido, por ejemplo, no? Entonces, claro, pues le cuenta el cuento a la persona y la persona se siente identificada y ella, el paciente o el que escucha va a coger lo que necesita. Porque nuestro niño interior... pues entras en su interior más, se abre más. Claro, entras de una forma más inofensiva también, porque a veces puedes dar mensajes muy potentes de una manera mucho más suave que si lo dices directamente. Y luego, por otro lado, también es una forma más emotiva, entras a una parte como más del corazón, a una parte más intuitiva que más consciente, entra a una parte como que no está tan alerta como nuestra cabeza, que está siempre que quiere ir por delante, que está a la defensiva. Entra a nuestro niño interior, y como niño que es, le gustan los cuentos. Entonces le estamos hablando en su lenguaje. Con el cuento ya distrae la mente, ya se dispersa más y es más fácil entrar. Claro, y luego, justo, sí, eso es. Y luego también a veces simplemente de forma lúdica, que también al final muchas veces los cuentos son divertidos, nos interesan, nos gustan, ¿sabes? Que también nosotros siempre decimos que también es una caricia para el alma, porque los cuentos, cuando tú dices era así una vez, de repente la cara de las personas cambia. Estaba esperando a ver qué es lo que fuese a ver. Sí. Dinos, Fernando. A ver, tenemos varios comentarios en el chat. Gracias por dejarme sitio. Me dice por aquí, por ejemplo, Sam, ¿cuál es la definición de cuento en contraposición con un relato u otro tipo de escritura? Bueno, yo la definición así en plan como diccionario no me la sé ahora mismo, ¿no? Pero la diferencia, por ejemplo, para mí es que un relato, bueno, es una historia. Incluso hay muchos tipos de cuentos que yo no los veo tan terapéuticos, son simplemente historias cortitas que
pues lo que es como un relato condensado. Un cuento ya tiene algo como más, tiene que ser siempre simbólico. Y entonces por eso lo que hablaba, que llega a una parte como más inconsciente nuestra. Nuestro inconsciente nos habla el lenguaje de los sueños, que son los símbolos que nos llegan con los sueños, ¿no? Que parecen a veces cuentos, y de repente sueño que estoy volando o que no puedo hablar, y cosas muy, muy simbólicas. Los cuentos es igual, pero al revés, lo crea la gente para que nos llegue adentro. Entonces, un cuento siempre va a ir como con esa parte simbólica. Mensajes. Y siempre tiene, y eso una parte, eso por ejemplo, siempre tiene un mensaje sanador. Nunca, por ejemplo, otra de las cosas que tiene un cuento por definición, que no tiene por qué tener un relato, es que siempre tiene que acabar bien. Los cuentos siempre acaban bien. Es verdad que hay mucha crítica por ahí ahora de que no buscamos el final feliz, no sé qué y no sé cuántas. Bueno, el cuento tiene que acabar bien, porque los cuentos nos dan la esperanza de que podemos superar nuestros miedos, de que el protagonista vence a sus peligros, y a nuestro niño interior le da un mensaje de esperanza, de que puede tener valor para hacer las cosas. Eso es una característica imprescindible del cuento, que siempre tiene que acabar bien. Ana María hace otra pregunta. Primero un comentario. Dice, Ana María, pienso, los dibujos dan vida a un libro, sobre todo si son infantiles. Para los educadores y maestros son de gran ayuda para transmitir que comprendan muchas cosas, y como dice, son una gran ayuda. Por ejemplo, César dice, ¿qué cuentos le gustan a los niños y a vosotras? ¿Qué cuento le gusta? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué cuentos le gusta a los niños y a vosotras? ¿Te refieres a lo mejor a los que he dicho, que hay cuentos que le gustan a los niños y a los adultos también? Exactamente. Imagino. Sí, me imagino que será así. Y Paula pregunta cuál es su cuento favorito o predilecto. ¿El mío? Sí. Madre mía. Las que me conocen saben que tengo muchos cuentos favoritos, que a veces estoy en un taller o en mi casa, a veces viene gente y me da por contarles cuentos y digo, este es mi favorito, y entonces luego me dicen, pero ya lo habías dicho con otro. Entonces a veces es complicado, ¿no? Como cuento ilustrado, pues por ejemplo me encanta el cuento de Así es la vida. Ese es uno que también me sirve para responder a la otra pregunta. Ese cuento para mí es básico, imprescindible, tanto para niños como adultos. Trata todos los temas de la vida desde un punto muy, muy inofensivo, que es lo que tienen los cuentos. Los cuentos, todo esto estoy aprovechando y así defino lo que es un cuento para la persona que ha preguntado la diferencia. Los cuentos siempre llegan de una manera muy inofensiva, no, por eso es todo metáfora. ¿Qué más cuento? Es que ahora mismo... pues por ejemplo también me gusta mucho Yo siempre te querré, que también es un cuento ilustrado, para tratar temas de pérdida y también para tratar asertividad. Bueno, es que me podría poner a decir aquí y podría decir mucho, y luego sin olvidar los cuentos maravillosos, que no son cuentos ilustrados, no llevan imagen, pero son cuentos de tradición oral, que ahí ya pues sería coger los cuentos Al amor de la lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar, que son todo versiones originales de la península ibérica. Interesante. Hay más comentarios. Me están gustando los cuentos. Me alegro. Tengo una cosita con el cuento de Caperucita y el lobo feroz. Es que es un poco terrorífico, para los niños de hoy en día ese cuento, ¿verdad? ¿A ti te gusta ese cuento? El de Caperucita. Sí, ¿qué es lo que te parece terrorífico? Que sé, el lobo que se come, que tal, que cual, que la boca, que... no sé, Bueno, mira, me encanta que me haga esa pregunta, porque es verdad que hay mucho... Bueno, lo escuchamos mucho, ¿no? El que los cuentos, madre mía, que van a meter miedo a los niños, que el lobo, que la bruja... Y yo he comprobado, y esto ya te lo digo, o sea, aparte de que lo haya estudiado y lo he comprobado con niños, los cuentos necesitan, a ver, es que me trabo un poco. El lobo en los cuentos
es donde podemos proyectar nuestros miedos. Entonces, un niño, tú le cuentas el cuento del lobo y luego no te creas, siempre dicen, ay, es que sí, luego el niño no se va a ir a dormir pensando que va a venir el lobo. Va a ser peor que vea las noticias y vea muchas de las cosas que salen en las noticias o en muchos programas de la tele y se vaya a dormir pensando que cualquiera puede venir a dispararle, a atropellarle o vete tú a saber. ¿Sabes? El lobo no deja de estar dentro de un contexto protegido como es el cuento. Todos los cuentos empiezan, érase una vez, érase que se era, en aquellos tiempos lejanos. Eso ya nos está diciendo, esto no es aquí. Esto no es para el adulto, ni es aquí, esto es en un mundo mágico y simbólico. Y ya cuando termina, siempre terminan con esas frases también de colorín colorado, y aquí se acaba el cuento, para decirte, esto también se ha acabado y la realidad está por otro lado. Luego, ¿qué pasa con los cuentos de lo que me decías del lobo? También hay que saber ajustar un poco el nivel de miedo según los oyentes que tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, si voy a contar un cuento del lobo a niños muy pequeños, yo me tengo que fijar en que los niños cómo están. No puedo tener a un niño aterrorizado porque le he nombrado al lobo. Si el niño es muy pequeño, yo no le voy a describir que el lobo tiene unos dientes muy, muy afilados y una uña y, ¿sabes? Simplemente con decir la palabra lobo, el niño ya siente miedo. Entonces, depende, es como hay que saber también ahí cuando uno cuenta un cuento, lo más importante es estar viendo al que le estás contando como para ir modulando. Entonces, el lobo ha sido y será siempre un gran, no me sale la palabra ahora mismo, bueno, un gran personaje para poder proyectar nuestros miedos. Los niños proyectan en el lobo a personas que un niño de pequeño a veces literalmente siente que los adultos no lo vamos a comer. Empezamos a decirle, ay, que te como, te doy un bocado, te doy otro bocado, te aprieto, y a veces sienten de verdad ese agobio. Y luego simbólicamente un lobo a veces puede ser ese compañero que me está diciendo que soy lo peor, o puede ser a veces papá o mamá que han llegado a casa enfadados y estaban gritando, o pueden ser un montonazo de cosas, el miedo a la oscuridad, y el niño ahí proyecta. De hecho, los niños, lo más curioso es que cuando necesitan un cuento te lo piden. Porque les pasa, has visto que los niños siempre piden el mismo cuento, ¿no? Y le dicen, no, voy a contarte otro, que este ya te lo sabes. No, quiero ese. Y de repente un día dicen, no lo quiero más, porque ya no lo necesitan. O sea, a veces necesitan el cuento de lobos para poder, porque lo que he dicho antes, escucharlo varias veces para entenderlo, el cuento ese o cualquier otro cuento, sí. No, más que entenderlo es para poder, como he explicado antes, el cuento siempre acaba bien y el protagonista siempre va a vencer al lobo. Entonces, el niño escucha un cuento donde el protagonista vence su miedo y lo que se lo quiere comer, lo que le está agrediendo, lo que le está acosando, lo puede vencer. Entonces, él sabe que eso también lo va a poder hacer. Necesita en ese momento escuchar esas palabras de ese cuento y quiere que se las cuentes en ese momento, por eso pide ese cuento. Esa tranquilidad de que los miedos se pueden vencer. Entonces, lo que me decías de Caperucita, claro, hay ahora mismo pues hay mucha gente que dicen que los cuentos tradicionales son crueles. Hay que ver los cuentos como algo que no es literal, es algo metafórico, es algo simbólico. Entonces, por eso la manía que hay también ahora de poner al lobo como bueno, pues no lo veo. Yo no estoy muy de acuerdo porque el lobo no había un poquito menos de tacto que ahora. Sí. Ahora son más suaves, más para el mundo de los niños. Antes era un cuento y apáñatela como puedas, pero ahora los cuentos lo veo más, no sé, más productivo para el que lo lee. ¿No piensas igual? ¿Los cuentos de ahora? Sí. Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, los cuentos de ahora, si hablamos, por ejemplo, es verdad que a nivel de cuento ilustrado hay una variedad súper bonita, muy emocional, muy, muy bonita, pero a nivel de cuento maravilloso, que es como los cuentos de Caperucita, por ejemplo, hay que tirar de las versiones originales y porque son de tradición oral y son las buenas. Por eso es verdad que mucha gente dice, es que son agresivas, es que son machistas. Hay que investigar también.
En los cuentos de tradición oral de la península ibérica hay la mitad más o menos de cuentos en el que el protagonista es un hombre y la mitad en que el protagonista es una mujer. Existe la versión de El príncipe durmiente y es ella la que despierta al príncipe que estaba dormido. Eso no lo sabemos, por lo que sea no ha interesado que esas versiones salgan tanto como las otras. Entonces hay que conocer los cuentos y saber también que lo que te está diciendo el cuento es simbólico, que si el castigo al lobo o a la agresora muchas veces es ponerlo en una olla de aceite hirviendo, simbólicamente el aceite es purificador y entonces hasta le está dando una oportunidad a que en su otra vida pueda resarcirse de todo lo que ha hecho. Pero también en los cuentos el final feliz se basa en que el protagonista pueda con el agresor. Por lo tanto, a veces dicen, es que son crueles, es que el lobo tiene que morir y si no lo quieren matar, lo mandan muy lejos porque a veces es verdad, a lo mejor dicen, no, que no muera, mándalo muy lejos donde nadie lo ve nunca más, porque si no el niño no se queda con la tranquilidad de que la persona que le quiere hacer daño recibe un castigo. En los cuentos no hay grises. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Los buenos ganan y los malos tienen un castigo. ¿Por qué? Porque no van al adulto. Entonces, en cuanto queramos entenderlo con el adulto, no lo vamos a entender. Porque vamos a decir que son crueles, van al niño y el niño entiende así, en blanco o negro, sí o no. Y nuestro niño interior, no solo a los niños. Por eso digo que nos llega a nosotros a un sitio donde no somos muchas veces conscientes. Hay que tener tacto para elegir el cuento para el niño, sí, tienes razón. Claro, la cosa, por eso la cuentoterapia, lo que hacemos es eso, cogemos los cuentos, los analizamos, los investigamos y vemos qué nos está diciendo el cuento de Caperucita más allá de lo que parece, ¿no? Porque Caperucita, con su caperuza roja, se va al bosque, ella sola, a ver a su abuela, que nos dice, pues es una muchacha que empieza a ser más autónoma, se aleja de casa ella sola, su caperuza roja, pues nos puede decir que está iniciando la pubertad, por ejemplo, y que puede haber chicos que se la quieran comer. Puede haber chicos o personas, como pasa mucho con chicas que desaparecen, etcétera, que le quieran. Entonces, este cuento, fíjate si es actual, nos está diciendo a una niña que empieza a salir de casa sola, ojo, cuidado con quien te dice y quien te habla cuando sales sola de casa. Claro, María, es que para algo eres psicóloga, le encuentras a todo. Bueno. Claro, de eso se trata, sí. Pues bueno, si quieres seguir hablando de los cuentos, yo quería hacerte una pregunta. Un momento, por favor. Dime. A ver, tenéis en el chat, estaba esperando un momento, porque me preguntan por aquí, por ejemplo, Sam decía, ha comentado que da cursos de contar, cuentacuentos, de escribirlos, ¿dónde? Esa era mi pregunta siguiente. No sé si se las mismas preguntas. Perdón. No, si la hace San, es la misma. Vale, cursos de escribir cuentos, quería decir él, ¿no? Sí, bueno, pues mira, ahora mismo, cursos de contar yo no doy, porque es verdad que yo no soy cuentacuentos. Yo cuento cuentos porque es para mí una herramienta que la uso en mi vida. Pero yo tengo mucho respeto a los cuentacuentos y creo que eso es una profesión que quien lo hace tienen otra herramienta y otro bagaje que yo no tengo, una puesta en escena y bueno, entonces yo por eso de contar iría como alumna para aprender más, pero de escribir pues ahora mismo no, cursos solamente de eso no, pero sí que tenemos un curso que hacemos todos los meses de septiembre dentro de la Universidad del Mar, en la Universidad de Murcia, se llama Educar, Sanar y Crear a través de los cuentos. Y lo hacemos en la sede de San Javier. Normalmente es la primera semana de septiembre. Bueno, lo podéis buscar en internet, Educar, Crear y Sanar a través de los cuentos. En ese curso yo suelo dar un taller de creación de cuentos, donde por un lado está el cuento terapéutico, entonces hablo un poco de lo que es, porque
el cuento terapéutico como herramienta para que yo también pongo a los pacientes a escribir muchas veces, ¿no? Yo tengo a mis pacientes y también les digo, venga, pues ahora vamos a escribir un cuento sobre esto, buscando que tú puedas crear tu propia historia sanadora. Y por otro lado está el cuento como escribir, pues como lo que yo hago ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, en ese taller se dan algunas pinceladas. Y luego el curso está muy completo porque también hay una parte de contar, hay partes teóricas de lo que estoy hablando yo, hay partes educativas, terapéuticas, es un poco de todo. ¿Eres directora de ese curso, no? Sí, normalmente soy la directora, lo que pasa que ahora estoy de excedencia porque tengo una niña muy pequeña y ahora estoy... En KitKat, pero eres directora. Ahora estoy contando cuentos en casa, eso sí, porque a mi hija desde que tenía 5 meses ya estoy taladrando con los cuentos. Pero bueno, ahora somos el mismo equipo más o menos todos los años y bueno, este año pues me sustituyen y bueno, merece la pena. Yo muchas veces la gente que le interesa la cuentoterapia nosotros decimos que es un menú de degustación porque lleva un poco de todo sobre esta herramienta y ya luego cada uno si quiere ahondar más en la parte terapéutica, en la parte educativa, en la parte de creación, de contar, pues ya conoce ya dónde puede ir buscando. Me preguntan por el chat, como al final vas a decir dónde se puede encontrar el cuento, Juanito lo preguntaba, pero voy a Ana María, que dice, ¿es difícil adaptar cuentos actuales de hoy en día? Quiere decir, cuentos modernos. ¿Cuál es la chispa o el éxito para un cuento sea divertido y que guste? Adaptar cuentos, ¿se refiere a adaptar cuentos clásicos a adaptarlos o sobre temas actuales? Sobre temas actuales. Pues no sé, yo es que mira, la verdad es que yo voy a hablar de mi proceso de creación, porque al final no sé cada uno cómo... Yo mi proceso de creación muchas veces, pues por ejemplo, hay un problema, ¿no? O tengo algún problema o por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora y a veces pues yo estoy pensando, entonces me viene la idea, ¿no? Me viene la idea y claro, yo lo que pasa es que yo la suelo trasladar en imágenes porque el cuento ilustrado es lo que me lleva. Para que tenga chispa un cuento ilustrado, pues tiene que ser lo que he dicho al principio. Tiene que ser sencillo, si llega a un niño, a un adulto le va a encantar. Es que yo lo tengo comprobado. Por ejemplo, ¿no? Tiene que tener musicalidad. El cuento ilustrado tiene que tener musicalidad. Yo siempre, la comparación es un poco a lo mejor absurda, pero yo comparo me imagino que es como ser director de cine. A mí me viene la historia en imágenes y ya luego lo que tengo que hacer es darle una coherencia, ponerle un texto resumido y buscarle una musicalidad, porque los cuentos ilustrados tienen que tener un ritmo, siempre tienen un ritmo, alguna frase que se repita, que engancha y sobre todo una imagen donde se condensa muy bien la historia. El cuento que he contado yo al principio, con la imagen es mucho más rico que solo el texto. No sé si eso contesta. Sí, contesta. Seguimos con el chat porque siguen preguntando. Está muy bien. Dice María Ángeles, ¿no se ocurre alguna vez que ese cuento con el que tú soñaste y no te atreviste a vivir, incluso te dicen que eso es un cuento, no existe? ¿Un día termine esa vida como un cuento? ¿Un día qué? No entendí la frase. ¿Un día pueda llegar a que la vida o el momento termine como un cuento? Lo que soñamos, eso que creemos. A ver. Algo que deseamos a lo mejor, ¿no? Y que la gente te dice, eso es una fantasía, es un cuento. Sí, claro que. De hecho, bueno, la vida está llena de soñadores también, ¿no? Al final es muchas veces arriesgarse, ¿por qué no? Lo que pasa es que si te dicen muchas veces que lo que tú piensas es una fantasía, es un cuento, pues te vas a creer que no puede ser, pero por eso mismo en los cuentos, lo que os decían en los cuentos, siempre el protagonista sale ganando y sale consiguiendo lo que quiere. Entonces, ¿por qué en nuestra vida no? Ana María, da las gracias por la aclaración y vamos a Egual. No sé si lo he dicho bien, se llama EWAL. Eval. Eval. Eval, vale, pues Eval. Dice, buenas tardes, en la cuentoterapia
¿La asistencia de los padres acompañando a sus hijos mejora el proceso o es mejor que no estén los padres? Pues claro, depende porque, a ver, es que como he hecho un poco de todo, si yo hago cuentoterapia con un niño que tengo en sesión individual, en terapia, pues claro, obviamente estoy con el niño. Pero fíjate, muchas veces a lo mejor el niño me ha dicho, oye, ese cuento se lo podías leer a mi madre, ¿no? Y entonces también. Luego he hecho también sesiones de grupo. Estuvimos hace un par de años una compañera y yo haciendo sesiones de grupo por los colegios de aquí de San Javier, y hacíamos sesiones para padres y niños. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos cuentos, contábamos cuentos escogidos, por eso de lo de la cuentoterapia, ¿no? Escogíamos los que sabíamos que luego podíamos trabajar con ellos y planteábamos dinámicas para que los padres y los niños trabajaran juntos. Es muy curioso porque los padres al principio en las sesiones están como acompañantes. Los padres se sientan atrás, los niños los ponen a todos adelante y ellos están atrás con la intención de ponerse a charlar entre ellos, que a veces, yo aprovecho para decirlo aquí, a veces los padres distorsionan más esas sesiones que ayudar, porque están aprovechando para dejar a los niños y charlar. Pero ¿qué pasa? Que como con la cuentoterapia escogemos cuentos que tocan, pues que al final te encuentras que los padres están diciendo, uy, pues mira lo que está diciendo el cuento, pues tal, ¿sabes? Y entonces se enganchan también. No hay más remedio que al final caen. Y así que pues claro, depende de la sesión como vaya planteada. Puede ser bueno que los padres estén y reciban el mismo mensaje que los niños, claro que sí. Tengo un... María. Sí. Psicóloga formada en terapia gestal y psicoterapia interactiva. Explícanos un poquito de qué eran esas terapias, las psicoterapias. Bueno, la terapia gestal es una terapia humanista y se centra sobre todo en la persona, en el aquí y el ahora. Es una terapia que no es tanto como otras terapias que a lo mejor veo un síntoma y si es ese síntoma, todas las personas tienen el mismo tratamiento, sea quien sea. No, aquí vemos un poco la persona en su conjunto, su emoción, sus pensamientos, lo corporal, como esos tres centros, ¿no? La mente, el cuerpo y la emoción. Eso es como bueno, es que es un poco difícil explicarlo así resumido, pero vamos, creo que así eso podría valer. Y bueno, la psicoterapia integrativa es una psicoterapia basada en una herramienta que se llama Enneagrama, que considera que hay 9 tipos de personalidad y bueno, y según esos 9 tipos, pues cada uno somos como somos y desde ahí podemos ir trabajando nuestra neurosis, nuestro ego. Bueno, es que son 2 temas que es muy complicado de explicar así rápidamente. Bueno, pero para que todo el mundo sepa que aparte de la terapia de cuentos hay muchísimas más. ¿Desde cuánto hace que te dedicas a esas terapias? Pues de hace bastante tiempo. Es que a mí los números se me dan fatal y hacer cuentas se me dan muy mal. Entonces, sí, pero en años por lo menos pues 18 años así, porque es que empecé muy pronto, todavía no había terminado la carrera y empecé a hacer ya formaciones fuera de la universidad, de Gestalt. Lo que tienen estas formaciones, todas las que yo he hecho, es que siempre uno aprende desde sí mismo. Si yo en la terapia Gestalt, pues los módulos que hacemos, las clases, todo se aprende desde mirándome a mí. Si yo tengo que estudiar cómo es el miedo, cómo se trabaja con alguien con el miedo, es que primero me he tenido que ver mis miedos. Entonces yo cuando luego me pongo delante de un paciente digo, ay madre mía, si esto me suena, porque al final resulta que las personas somos muy parecidas por dentro, aunque no lo creamos. Y entonces tanto con la cuentoterapia igual, con la cuentoterapia nosotros hemos ido trabajando primero desde mí y luego ya me pongo delante de otra persona. Tengo un comentario, ¿puedo? Sí, claro. Me dice Judith M, dice, hola María, qué grande eres. ¿Cómo podríamos elegir qué cuento es el correcto, dependiendo de la edad, de situación, etcétera? Dice, el curso de la Universidad del Mar es buenísimo, lo recomiendo. Un besico de parte de Judith.
Bueno, pues gracias, Judith. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo podremos elegir el cuento correcto? Dependiendo la edad, situación, luego, momento. Claro, eso. Ahí, por ejemplo, pues cuando hacemos cursos de cuentoterapia vamos aprendiendo eso. Primero es leer muchos cuentos, es como leer mucho, ver, y vas a una biblioteca y leerte todos los cuentos que encuentres. ¿Por qué? Porque así al final a veces hay un problema que, por ejemplo, a mí me pasa en terapia, la persona me está hablando de algo y me acuerdo de aquel cuento que leí el otro día en un libro pequeño, entonces cuando llego a mi casa lo busco y luego a la siguiente sesión se lo leo, por ejemplo. Luego, aprender qué cuento es el correcto, al final es dejarte también llevar por la intuición, porque hay muchos cuentos que valen para muchas cosas. El cuento que he contado yo, por ejemplo, cuando lo escribí, ¿quién me iba a decir a mí que ahora con esto de la cuarentena iba a estar tan actual? Porque se han suspendido clases, porque los niños tienen que celebrar el cumpleaños en casa, porque están haciendo galletas de chocolate con sus madres, y me lo han dicho, ¿no? Que qué bien, que sirve para esto. Entonces, a veces los cuentos yo lo leo y a mí me llega un mensaje y a otra persona le llega otro mensaje. Entonces, yo creo que es dejarnos un poco llevar por la intuición. Tú lees un cuento y te acuerdas de una persona y dices, pues se lo voy a leer. Y no le des muchas vueltas a la cabeza, porque es que la cabeza, cuando estamos con los cuentos, hay que dejarla así, nos la quitamos y la dejamos así al lado, no muy lejos, porque si no luego a lo mejor la perdemos, pero la dejamos al lado. Y entonces dejarnos llevar por la intuición, porque una cosa que tienen los cuentos que van a nuestro... Cuando hablo del niño interior es como nuestra parte también intuitiva y emocional. Entonces muchas veces yo digo a la gente, déjate llevar por lo que a ti te nace contarle ese cuento a esa persona, cuéntaselo, a lo mejor luego descubre el porqué después. Luego también es verdad que también podéis contar con la gente que estamos formados, ¿no? Yo muchas veces, pues yo tengo muchas amigas que me preguntan, oye, quiero contarle un cuento a mi hijo que es que ahora está con esto, pues yo como, más que nada por la bibliografía que yo tengo en mi cabeza, de tantos que he leído, por eso digo, vete a una biblioteca, léete todos los que hay, vete a Corte Inglés, como lo bueno de los cuentos ilustrados que los lees en un momento, te lo lees y si te gusta te lo compras, si no ya sabes que existe, y entonces un día dices, ay, quiero regalar un cuento a esta persona que le pasa esto, anda, me acuerdo de aquel que leí. De eso se trata. Bueno, mira, yo como quiero que la gente siga conociendo tus facetas, te voy a preguntar, ¿has trabajado para Cáritas con mujeres y niños en situación de exclusión? Cuéntanos eso, ¿de qué va? Bueno, es una rama de lo social, en mi trabajo como psicóloga, pues en el ámbito de lo social, ¿no? Con personas con situaciones, con ciertas dificultades muchas veces. He estado trabajando con niños y con sus padres y bueno, y al final no tiene mucha diferencia, quiero decir que no hay mucha diferencia a lo que yo puedo hacer en psicoterapia. Simplemente es verdad que las personas que están en situación de exclusión muchas veces pues los problemas que tienen son mucho más inmediatos, más básicos que los que tienen su vida más resuelta económicamente, no es otra diferencia. Y yo me he encontrado, pues bueno, de cada sitio que he ido he hecho amistades, no sé, yo me implico bastante en mi trabajo porque al final somos personas, entonces le cojo mucho cariño y quiero mucho a las personas con las que trabajo. Por ejemplo, pues ahora mismo mi último trabajo estaba trabajando en el barrio de Las Mateos con un grupo de mujeres y las he hecho un montón de menos porque hace tiempo que no las veo, desde que nació mi hija, que estoy sin trabajar. Y por ejemplo con ellas pues teníamos un grupo y yo les contaba cuentos y simplemente lo comentábamos. Y era muy enriquecedor porque cada una daba su opinión y luego contaban cosas pues que venían muy al caso, que al final, bueno, con el cuento o sin el cuento, yo me gusta mi trabajo. Eso quizás tendrá que ver con esto de traperos con personas sin hogar. Cuéntanos eso de qué va. Traperos también estuve trabajando ahí, sí, bueno. Si al final es todo, siempre he estado trabajando en relación con el trabajo social y entonces Traperos es una asociación
que ahora mismo están en Los Ramos, tienen una comunidad terapéutica de personas que viven, personas que están en situación de calle o no tienen casa, o a veces sí tienen casa pero no tienen buenas condiciones y necesitan una temporada estar allí en la comunidad que ellos tienen allí, y entonces las personas que viven allí se les brinda pues ayuda terapéutica, casa, comida, más algo que ofrece Traperos, que es lo que le define: el trabajo. Se considera que el trabajo dignifica a la persona. Entonces allí hay lo que se dedican es sobre todo a recoger lo que las personas no queremos, pues lo donamos a Traperos, ropa, muebles, y entonces ellos lo que sirve lo arreglan y lo venden en una tienda, y lo que no sirve o bien lo decuazan para chatarra, por ejemplo, o lo llevan a alguna planta de reciclaje. Y bueno, ahí yo he pasado también una época muy bonita. Se nota que eres superhumana. Gracias. Superhumana. Gracias. No sé si nos has hablado de la psicoterapia alternativa, que tengo aquí apuntado. ¿No has hablado ya de ello? ¿Alternativa no? Integrativa, decías. Pues entonces estará mal escrito. Sí, eso sí, ya lo hemos hablado. Sí. Pues no sé si tienes más preguntas por ahí por el chat. Por el chat sí, siempre hay preguntas. Lo bueno del chat, y lo estaba diciendo, es de agradecer la participación, porque muchas veces es lo que pasa, que una radio sin participación parece que hablamos de tú a tú. Pero aquí viene una pregunta Pues sí. más. Sam pregunta: ¿qué aporta a tu personalidad el trabajo con Cáritas? Y después hace la misma pregunta seguido: ¿te sirve para después aplicarlo en tus terapias? ¿Qué aporta mi personalidad? Pues bueno, creo que un poco lo que he dicho, que yo donde voy siempre pongo mi amistad, mi corazón, mi cariño, y yo trabajo con las personas primero, siempre donde voy. Pues en Cáritas he estado en varios proyectos, en diferentes situaciones, y siempre donde voy lo primero que quiero y que me interesa es conocer a las personas con las que voy a trabajar. Luego, una vez que yo con esas personas tengo un vínculo, que es lo que a mí me interesa de las personas, poder conectar, poder sentir cómo son realmente como personas, que llevan en su interior, una vez que yo consigo hacer ese vínculo, luego pues ya vemos en qué se puede ayudar, en qué necesitan. Eso es lo que yo veo que aporto de mi personalidad, ¿no? Aparte que luego en el trabajo me estén diciendo, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo como a nivel personal, pues siempre mi forma de funcionar es así, desde el vínculo. ¿Y cómo me lo llevo luego a cosas que me llevé a mi trabajo a nivel de terapia? Pues claro, porque muchas veces cuando trabajas con personas en una situación complicada, aprendes mucho como cuáles son los problemas reales de la vida, ¿no? El poder tener para comer, el poder tener para dormir, el que mi casa pueda tener pueda tener agua. O sea, que a veces yo he trabajado con personas que no tienen agua en su casa y decimos, pero eso todavía hay gente aquí. Pues sí, nosotros vivimos en otra situación y creemos que no, pero sí. O he trabajado hace ya más años también en otros proyectos, pues con niños también en otras condiciones, y creemos que no. Y entonces eso a mí siempre me lleva a una visión de la vida, como más relativizar ciertas cosas a veces, ¿no? Eso te iba a preguntar, que si desde que tienes esta profesión te ha cambiado la forma de ver la vida, a la vez desde el punto más real, más los problemas verdaderamente que hay, no tan superficial como las podemos ver cualquier persona, claro, que nada más cerca a nuestro ombligo. Sí, bueno, yo la verdad es que lo he mamado desde casa, porque ya mi madre también trabajaba en trabajos parecidos y me llevaba con ella. Entonces lo he mamado en casa, lo hemos mamado, este tipo de estar en el mundo, ¿no? Porque al final es un trabajo, pero yo cuando no he trabajado en lo social siempre también me ha gustado estar al tanto, voluntaria, o no sé, siempre tienes esa actitud de servicio, que es al final lo que nos hace humanos también, estar al servicio de quien podamos ayudar, que a veces puede ser el vecino de al lado, no te tienes que ir a
muy, muy lejos. Y ahora no me acuerdo de la pregunta. Que si me había cambiado, pues eso, que yo siento que yo es que lo he llevado siempre dentro. ¿Por qué elegiste la carrera de psicóloga, psicología? Pues para exactamente eso, poder ayudar a las personas, sus problemas y eso. Pues no, fíjate. Yo elegí psicología para ver si me podía entender a mí misma. A ti misma. Te lo juro que mira, que yo quería hacer, me gustaba mucho historia del arte, me gustaba así carreras de letras, tenía muchas opciones, pero claro, la adolescencia y no, en la etapa en la que elegimos carrera, que estamos todavía, que no sabemos ni quién somos, pues que yo dije, mira, yo pensé, me voy a meter a psicología a ver si así me ayuda a entenderme un poco. Es verdad que lo que es la carrera como en sí, en la facultad, me ayudó poco a entenderme a mí misma, pero fuera, todo lo que he aprendido en mis formaciones y todo, sí. Y lo que me enseñan los pacientes y las personas con las que trabajo, pues ya ni te cuento. ¿Te importa que se diga que tienes consulta particular en San Pedro? No, ahora mismo no tengo consulta porque bueno, estaba trabajando en Cáritas y como te digo también estoy de excedencia, entonces ahora mismo estoy cuidando a mi hija por un tiempo que estoy de excedencia, y en cuanto salga de la excedencia sí que tendré en San Pedro mi consulta, pero ahora mismo estoy súper focalizada en la maternidad, que eso sí que es una terapia de las grandes. Un momento. Pues en cuanto te incorpores no lo dices. Vale, genial, yo lo diré, no te preocupes. También si quien quiera contactar conmigo, porque si quedan preguntas me pueden seguir en Facebook o en Instagram, que tengo cuentas, y si me quieren hacer alguna pregunta por ahí. Tienes que decir cómo buscarte. Pues como María Valgo. En Facebook María Valgo y en Instagram también @María Valgo. En María Valgo salen muchas. ¿Cuál es la tuya? ¿La que tiene un dibujo de niño? Ese dibujo es mío. Sí, pues no, pero es un el Facebook, niño, el que sale. Uy, ¿se ha cortado? No, está reconectando. Se va a cortar enseguida. Pero ahora mismo estamos hablando tú y yo en antena. Se ha cortado. Bueno, pues se ha cortado. Eso es lo que pasa cuando se corta uno de los dos, seguido el otro queda incapacitado para poder hablar y para poder conversar. Así que ya está llamando y en breve están aquí. Como ha dicho María Valgo, en Facebook tiene un dibujo de una niña, un niño, no se ve bien porque es pequeñito, y ya lo estoy agregando. Así que directamente, ahí están. Ahora estáis las dos. Estaba diciendo que en Facebook sale una especie de niño, niña, es que no se ve bien al leer. Ya estamos en directo. Sale un dibujo de como una niña a lápiz. Eso es. Para la gente que busque, porque pones María Valgo y salen cientos, por no decir miles. Claro, es verdad. ¿Cuál es el tuyo? Y hay otra pregunta que... Sí, pues ese. Me dicen en el chat, por ejemplo, me dice Sam, yo soy profesor de inglés y no puedo enseñar a mis hijos. ¿Es o será fácil aplicar tu trabajo a tu hija? Uy, se ha cortado un poco, que si es fácil aplicar mi trabajo a mi vida. A tu vida o a tu hija, la enseñanza con los hijos. Yo creo que sí, que al final sí, lo mismo que haces en clase lo puedes hacer con tus hijos perfectamente. Mi hija, pues mira, ahora mismo es muy pequeña todavía, pero yo le leo cuentos y le cuento cuentos. Lo que entiende, ¿sabes? Y incluso más allá, es ella la que a mí me da muchas ideas, porque estoy muy conectada con ella y entonces veo algo y digo, oye, esto qué buena idea para un cuento. Para mí sí que es fácil poder aplicarlo en la vida. A lo mejor otras cosas de la psicología no te digo, pero los cuentos, la cuentoterapia, aplicarla con tu familia y con tus hijos es ideal. Los niños quieren que les contemos cuentos. Ya nada más que, aunque no hayas hecho cuentoterapia, aunque no sepas qué cuentos son los más terapéuticos o los más maravillosos, con que el momento de contar un cuento ya es un momento afectivo para un niño, ya es un momento de vínculo, ya es el papá, el adulto que está con el niño prestándole atención.
No es, ay, es que hay muchas veces algunas madres o padres, es que mi hijo tiene un montón de cuentos, pero no le hace ni caso. Y yo digo, ¿pero se los cuentas? ¿O qué quieres? Que los lea él, los cuentos, ya lo dice, la palabra es para contar. Y un niño lo que quiere es que viene con el cuento y te dice, cuéntamelo. Y entonces ese rato, papá o mamá es para mí solo. Nada más que con eso, sea el cuento que sea, ya está haciendo mucho. Puedes elegir el cuento del mensaje que tú en ese momento le quieras transmitir al niño. Claro, sí. Sí, claro, si haces eso, mucho mejor. Pero por eso te digo que si en un momento dado tú no tienes muchos cuentos en casa, pero da igual. Por lo que sea, ese mínimo cuento, o incluso quién nos ha inventado cuentos para su hijo. Esos son los mejores. Esa era mi cosa. Lo que pasa que luego decían, cuéntame el cuento de tal. Uf. Y claro. Cuando no estaba escrito, pues a ver cómo te acordabas. Y te ponías a contar, no, así no era, que era estupendo aquello. Yo lo hacía con mis niños. Claro, y los críos que luego son muy pillos y se acuerdan de todo. Sí, cuéntame ese que decía no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero esos son los mejores también. Esos son, vamos. Yo tanto para mis niños como para mis nietos me he inventado cuentos siempre. Hablando ahora, y no es por lo que dice Lady Top, sino por lo que dicen en el chat, dice Ana María, ¿qué opinas sobre los niños y niñas que les gusta inventarse sus propios cuentos? Pues me parece genial porque es una manera al final para ellos de poder expresarse, porque además los adultos todavía para escribir cuentos tenemos que conectar con nuestro niño interior, ellos están ahí ya. Yo llegué a tener muchos niños en terapia porque ellos mismos me han contado los cuentos a mí, o sea, se han puesto ellos, venga, vamos a escribir un cuento, y los cuentos que han escrito ellos, son una pasada. A lo mejor yo le he ayudado a decir, venga, vamos a buscarle un final feliz, eso siempre, el final feliz, porque tú le ayudas al paciente a que busque su propia solución dentro de él, ¿no? Si el niño está escribiendo un cuento, eso sí, siempre le tienes que decir que el cuento tiene que acabar bien y que hay que buscarle un final feliz. Y si un niño está inventándose cuentos, genial, animarlo a que lo haga. Yo empecé así. Y ahora pasando esto al momento actual. Lady Top, acabas de escuchar que es una persona que tiene una fantasía tremenda, que se inventa sus cuentos. ¿Qué le dirías a una persona adulta que se crea sus propios cuentos? ¿Qué es? ¿Una persona que tiene mucha mentalidad, imaginación, etcétera? ¿O es una persona que siente como que, y lo digo como psicóloga, que siente como que necesita trasladar esos sentimientos que ha vivido a la familia, al entorno? No, carencias no, al revés. Yo no creo que sea carencia, sino lo que quiero decir es como una herencia. Decir, mi vida ha sido bonita, quiero que la tuya sea igual. ¿Crees que es así? A ver, que me he perdido un poco. A ver, Lady Top cuenta a sus nietos unos cuentos inventados. A sus hijos o sus hijas dice que lo hacía. Entonces, es como una herencia el traslado de esa vivencia bonita, no por soñadora solamente, sino como si fuese la herencia bonita de su ¿cómo se dice esto? De su ADN. Claro que sí, justo me parece una buena conclusión, porque no es solo que tengan una abuela o que inventa y que es algo muy bonito, sino una parte de la herencia familiar, ¿no? Un poco. De hecho, los cuentos maravillosos, los cuentos de tradición oral vienen de ahí, vienen de abuelas que contaban cuentos, pero como además se dieron cuenta de que ese cuento era muy bueno para trabajar los celos, pues otra familia lo contó también. Así surgen muchas veces los cuentos que se pasan de boca a boca. A mí me parece muy acertado lo que has dicho, sí, que va como en nuestro ADN, sí. Al final los cuentos son porque alguien se los inventó. Bueno, no, eso sería para otra charla súper larga. Por eso te digo que si no te inventas historias y las haces cuentos, no se inventa el cuento. Hombre, claro, vienen de cabeza humana o más que de cabeza de creaciones humanas. Preguntan por el chat, Judith dice, ¿cuándo sale de nuevo tu cuento y dónde podríamos encontrarlo? Pero eso, como hemos dicho, al final lo vas a decir. Me salto esa
aunque la haya leído, y va Sam diciendo, ¿las consultas particulares se plantean igual que en grupo? No, las consultas, cuando haces, no sé si se refiere solo a la cuentoterapia o a la psicoterapia, pero bueno, no es lo mismo. A veces, yo puedo haber utilizado el mismo cuento, incluso algún ejercicio parecido en terapia individual que en grupo, pero la forma de trabajar es distinta, claro. La forma luego porque con un paciente tienes otra intimidad, tienes la exclusividad, en grupo al final muchas veces pues bueno, tienes que ver al grupo en sí, entonces a veces no puedes trabajar con uno, otro. Tienes que plantear un trabajo para todos. Tienes que aprender a ver al grupo como si fuera un individuo, todo el grupo. Y cuál es lo que necesita ese grupo como tal. No sé si... Sí, está respondido. Y pregunta Ana María, ¿las leyendas también entran como cuentos? Sí, muchas veces sí. Sí, yo lo único, por ejemplo, la definición esa que he ido haciendo de cuento es para que se pueda considerar cuento que acabe bien. Y hay muchas leyendas que con el tiempo se han ido puliendo y se han ido convirtiendo en cuentos. Pues yo no tenía más preguntas por hacerle, porque es que como todo lo que escucho de ella es tan maravilloso, entonces hemos aprendido ¿me permites? El mundo del cuento que no sabíamos que era tan esencial en la vida de la persona, aparte de los niños, ¿eh? Lo tiramos ahí como un cuento, lo cuentas, lo cierras el libro, lo guardas, pero hay que ver lo que sirve para terapia día a día, ¿eh? Es estupendo, me ha dejado, vamos, maravillada. Me alegro. Yo sí me gustaría hacer una pregunta, y ya esta es mía de haber escuchado. Antes ha preguntado Sam que si es difícil trasladar tu trabajo a la familia, pero yo diría más. ¿Crees que el ser madre ahora te va a dar precisamente esa imaginación, ese deseo de trasladar a tu familia todo lo que has aprendido y las vivencias en esos cuentos? Claro, sí. Igual que como psicóloga me tengo que quitar a veces muchas cosas porque al final uno como madre hace lo que puede, ¿no? Y como psicóloga yo habré podido leer muchas cosas ideales para hacer con los niños, pero luego uno hace lo que puede, ¿no? Pero con los cuentos ya es otra historia, porque con los cuentos yo simplemente no tengo que hacer nada más que contar, que es lo que hemos dicho. Y es verdad que mi hija ahora mismo es muy pequeña, pero conforme vaya creciendo, pues yo diré, mira, pues le voy a contar este cuento porque ahora mismo le va a venir bien. Entonces, para mí, igual que al revés, que lo que he dicho antes, me ayuda también estar con ella a estar muy conectada con mi parte esa de más niña. Entonces, también me ayuda a que se me ocurran más ideas y estoy más conectada. Yo solamente decir muchísimas gracias y ya le editó todo tuyo. Que te digo una cosita. Yo te quería decir que aquí somos un grupo en Letras con Alas, que lo formamos Sam, Pedacitos de Cielo y yo, le edito. Pues yo te quería decir que Pedacitos de Cielo es una chica que siempre le ha gustado escribir cuentos. Que la animes, anímala a esos cuentos. Vale, yo encantada, vamos, encantada. Ahora creo que va a narrar un relato escrito por ella y verás que dulce. Anímala que escriba cuentos, porque es que le gusta desde niña. Pues genial, que lo haga, claro. Pues nada, si ya no hay más preguntas en el chat, Fernando. Sí, hay una más que dice Judith. María, ¿podrías recomendar unos imprescindibles, es decir, algún libro de cuentos o algún cuento en concreto para utilizarlo en la vida diaria? Claro, bueno, pues por ejemplo, ya he dicho mi cuento imprescindible, el de Así es la vida, que ese es cuento ilustrado. Y luego, por ejemplo, como recopilación de cuentos maravillosos, los de Cuentos al amor de la lumbre, de Antonio Rodríguez Almodóvar. Y luego hay una colección de cuentos cortitos también, que son de ecología emocional, que se llaman, y son Aplícate el cuento y La vida viene a cuento, de Jaume Soler y María Mercé Conangla,
que recopilan cuentos como de diferentes tradiciones y incluso algunos son suyos, otros son que ni se sabe el origen, otros son de una filosofía, de otra, y esos son, vamos, tienes ahí un montonazo de cuentos. Sabes que lo estamos anotando todos para hacernos con ellos, ¿no? Pues genial, me parece estupendo. Está estupendo. Antes de despediros, me gustaría recordar que diga cómo encontrar. Yo ya te he agregado en el Facebook, pero a toda la gente que quiera agregarte en Facebook, Instagram, Twitter, cualquier forma que tenga de contactar contigo, sea para comprar libros, sea para hablar, para pedir terapia o asistencia cuando empieces, pero me gustaría que pudieses decirlo, porque aunque estamos en cuarentena, en breve, antes de lo que nadie piensa, estaremos en la calle y muchos y muchas necesitaremos ayuda. Sí. Pues bueno, pues como he dicho, en Facebook María Valgo, bueno, como has dicho que hay muchas, sale un dibujito a lápiz de una niña, que a lo mejor es más difícil, a lo mejor es más fácil encontrarme por Instagram, que es @María Valgo, todo en minúscula, todo junto. Es más fácil seguramente, porque en Instagram es más difícil que haya dos con el mismo nombre. Y no te preocupes, que en cuanto te busquemos y salga tu cuento, ahí estás. Esa eres tú. Claro, eso sí. Luego, hace unos días en YouTube, una compañera y alumna mía de cuentoterapia se grabó contando mi cuento, también por si a alguien le interesa entrar, y así también pueden ver las imágenes y quieren ponérselo a los niños. Si ponen en el YouTube lo que puede llegar a ser María Valgo, aparece, pero la chica que lo cuenta, su cuenta es Maleta de Contes, porque ella es catalana, lo has visto, ¿no? Bueno, no es catalana. Oye, pero me ha quedado a Fernando una pregunta, no sé si era de Judith, que creo que te preguntaba para cuando tus próximos cuentos y tal. Bueno, pues creo que al principio lo he comentado, no lo sé, que estábamos preparando una segunda edición del que he contado, porque lleva bastante tiempo agotado y tengo mucha gente que me lo está pidiendo, y se ha quedado paralizado ahora mismo por la cuarentena. Estaba a punto de ir a imprenta, lo único que ya no sé para cuándo se podrá retomar, porque claro, ahora cuando se acabe la cuarentena habrá que ver cómo se van retomando las cosas, ¿no? ¿Tienes más cuentos en mente? Tengo un montón en mente, escritos, dibujados. Aprovecha esos pero días. Claro, sí, bueno, con la niña pequeña no me da mucho tiempo para nada, pero sí, yo de vez en cuando cojo algún momento y aprovecho. ¿Tienes algo más en el chat, Fernando? No, simplemente están dando las gracias. Estaba comentando, por ejemplo, Ana, que decía... a ver, espera, que la he perdido aquí. Decía Ana que a veces las preguntas son simples, pero siempre interesa saber la opinión de los profesionales. Y, por ejemplo, San decía, este maldito confinamiento nos ayudará a conocernos mucho más. ¿Crees que este confinamiento está sacando el lado más humano de las personas? Bueno, sí, puede ser. Puede ser que hay una parte en la que, a conocernos mejor, yo creo que sí también, porque al final nos está obligando a encontrarnos con nosotros desde lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque no hay más remedio con nosotros y con los que tenemos al lado en nuestro día a día. Es verdad que al principio yo vi que al principio empezó la cosa con mucha desconexión, ¿no? Nada más que había propuestas de hacer cosas de cara afuera, todo muy positivo, como que no queriendo contactar con lo difícil y lo oscuro de la situación. Ahora yo veo que la cosa se está relajando más y la gente se está permitiendo expresar cómo se sienten. Y bueno, y ya veremos también lo que surge después de esto, porque va a ser complicado. Si cambiaremos la mente del ser humano, no creo que cambie, volveremos a las mismas, pero prontito. Desgraciadamente. Bueno, claro, al final cada uno es también las ganas que tiene cada uno de afrontar sus miedos y las cosas que quiere cambiar de sí mismo. Pero en cuanto a lo de fuera, la naturaleza, volveremos a cometer los mismos errores, volveremos a hacer todo mal y todo.
creo yo, por desgracia. Me parece a mí. Bueno, pues no lo sé. No lo sé, yo ahí ya, ya no me meto tanto porque no lo sé. Mira, me dice Ana María, en internet está muy de moda rolear, sobre todo por los chats, ya que interpretas un personaje o inventas su pasado o incluso su historia. ¿Eso es una forma que ayuda a evadirse y, sobre todo, crees que es bueno? Sí, bueno, no lo sé. A ver, todo ese tipo de cosas es bueno dependiendo de la conciencia que tenga la persona que lo está haciendo. Si tú lo haces con una conciencia de que estás haciendo un papel y luego eres capaz de separarte de ese papel, pues sí, pero si solo te identificas con ese papel, llegará un momento que no vas a saber ni quién eres, ¿no? Es ese peligro que tiene las pantallas y todo esto, ¿no? de las redes sociales, ¿no? Que tenemos un personaje de cara afuera que a veces luego nos olvidamos de quién somos realmente. Sí. Pues por mí ya está todo, os dejo a vosotras dos y, como digo, gracias. Gracias a ti. Pues María, agradecerte todo este rato que has perdido para atendernos y nos has dado, pues vamos, unos mensajes súper positivos y súper bonitos. Nos ha encantado tenerte aquí contigo, aquí con nosotros, en este programa, que cada vez que quieras, pues aquí tienes tu casa, tu radio, con permiso de Fernando, y siempre serás bienvenida. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y sobre todo por hacer tan ameno el rato, ¿no? Porque yo tampoco estoy acostumbrada a hablar en la radio y al final es como estar simplemente charlando me lo había hecho muy agradable y muy sencillo. Así que pues nada, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que ha estado participando. Gracias a ti. Y que no os olvidéis vosotros y todos los que están escuchando pues de contar muchos cuentos. Así lo haremos. De parte de la gente del chat, de parte de la gente del chat, la gente te está diciendo muchísimas gracias, María, por presentarnos el cuento humano. Ana María dice gracias, ha sido muy instructivo, muy interesante, gracias a todos vosotros. Antonia dice enhorabuena, Sam muy bien. Y Sam dice otra entrevista de 10. Así que desde Radio Cómplices agradecerte el tiempo que has estado, a Lady Top por haber traído otro personaje y otra persona tan interesante, y como ha dicho, tienes la ventana abierta para cuando quieras, solo tienes que decirle a Lady Top o a mí directamente y ya hablamos de que vengas, porque ha sido genial, de verdad, muchísimas gracias. Pues genial, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lady Top, cuéntame, ¿qué te ha parecido la entrevista, la charla? Porque tú la has traído, pero el resultado es siempre inesperado. ¿Cómo te sientes? Sí, ha sido una labor de equipo, porque detrás está Sam, te contactó con ella. Y te quería decir, puedes contactar con Pedacitos de Cielos, que no sé si estarán para leernos ese relato. Sí, voy a llamarle y mientras comentarte, ¿cómo te sientes cuando desde el chat, desde este chat de la radio, dicen qué bonito ha sido? ¿Cómo te sientes? Pues es que yo lo que pretendo es eso, de traer a este programa de cultura, pues gente, pues eso, que nos aporte muchísima positividad y muchísima aprender cosas nuevas y cosas bonitas, y es que me encanta hacerlo, que yo nunca he sido locutora de radio, ni presentadora, ni nada de narices, pero es que como me gustan tanto la escritura y todo lo que salga de los libros, es que me apasiona. Y esta mujer lleva tanto dentro, porque aparte de ser psicóloga, pues fíjate qué cosa tan bonita lo de cuentoterapia. Es que eso no se me había ocurrido a mí que existiese, fíjate tú, qué cosa tan humana y tan... Yo sí había oído, no conocía a nadie, pero sí, además me ha sacado, y espero que no te hayas molestado por haber hecho el símil contigo, porque al hablar de que hacías esos cuentos, sí, como dice ella, yo sí creo que es una parte de esa demostración de los genes, de esa querer llevar adelante
lo que el otro día hablábamos, esa huella, ¿te acuerdas que lo decíamos? Si es que yo recuerdo, ¿se ha cortado? Sí, pero estás tú. Yo recuerdo que mi madre me contaba mis cuentos y me encantaba. Mamá, invéntate un cuento, pero invéntatelo, no lo cojas del libro, invéntatelo. Claro que cuando yo era niña poquitos cuentos sabía. Sí lo sabía, pero no en casa no se podían comprar. Y entonces me encantaba escucharla. Y yo seguía así con mis hijos y con mis nietos, pues cuando, poquitas veces, porque ahora los nietos se tienen, yo por lo menos los tengo poquito. Pero cuando algún rato los he tenido, venga, te voy a contar un cuento y me lo invento, sí. Y a ellos les encanta. Estamos intentando localizar a Pedacitos. Hacemos una cosa, te cuelgo y vuelvo con las dos, porque igual es por eso. Vale. Venga, pues ahora ya hablamos de nuevo y mientras estamos aquí en Radio Cómplices hablando precisamente de que esta tarde a las 8 tenemos una entrevista con Vitorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, con Javier Hurtado, presentador de televisión española, y con Jesús Valencia Algarra. 3 personajes y 3 personas del mundo de la tauromaquia que van a hablar de ello. Y bueno, voy a hacer la llamada mientras a Lady Top y a Pedacitos de Cielo. A ver qué nos cuentan hoy. Porque siempre tienen muchas cosas que decir ambas. Una como presentadora y directora del programa, y la otra como participación y responsabilidad que conlleva. A ver qué nos dicen. Espero que sigáis ahí los oyentes, porque podéis participar ahora con lo que digan. A ver. Ay, que me parece a mí. A ver. ¿Ya? Lady Top. ¿Estamos los 3? No, 3 no. ¿Quién 3? ¿A quién tengo que llamar más? ¿Y yo? Ah, vale. Digo, va. Pedacitos, parece que no está cogiendo o no tiene buena señal. ¿Sabes si estaba avisada que lo cogiese? ¿Está trabajando o algo? Me dijo que esta tarde sí podía. Ah, pues parece que no tiene buena señal porque estoy llamando y no coge. O igual no está, no sé. Igual no está. No sé. Pero bueno, estaba diciendo que la labor que cumplís... Pero si no está y lo quieres poner, pues lo tienes, te lo mandé, ¿no? ¿El qué me has mandado? Su relato que me dijiste que era bonito. ¿Un relato cortito que hizo? Un relato que hizo sobre el tema de estos días y eso. Ay, qué bonito ese relato, tan pequeñito, tan cortito. Lo que pasa es que, sabes que si le doy a las conversaciones van a salir todas en antena, ¿no? Entonces, si me confundo de una de ellas porque no sé cuál de todas es, puede salir la conversación. Así que lo dejamos. Un de ella está... no sé. ¿No lo habrás mandado por el grupo? No. Es que yo tengo aquí un mensaje de ella que decía que si podía lo leía esta noche. Eso era del grupo, pero yo te lo mandé a ti en tu WhatsApp. Claro, pero te estoy diciendo, si lo quiere leer esta noche, ¿qué hacemos? ¿Nos adelantamos ahora? Pues si tienes sitio esta noche, pues... Claro que tengo sitio, pues sí, te lo he dicho. Yo cuando me ha dicho, le he guardado un espacio antes del relato erótico. Uy, ¿vas a juntar el relato erótico con el suyo? No, por eso, primero hablo de ella, hablo con ella, estaremos un rato y después ya, sí, directamente al relato erótico. Vale, pues mejor, no va a ser que se líe, sí. No, por eso que hay que darle el espacio que merece. Y ahí tenemos un diamante en bruto, que así lo han definido a pedacitos. Por eso, es por si tú ahora al tocarle le sacase otro audio. ¿Qué te quería decir? No. Pues nada, lo dejamos para esta noche. Claro, y así esta noche la gente, como digo, también una cosa, que la grabación ha quedado ahí para que todo el mundo...